Bueno chicos, y otro vídeo más. Hoy otro vídeo de la Gran Vitara JT. Esta vez la 1009 de DIS, la 3 puertas diésel que tengo. En vídeos anteriores vimos cómo le cambiamos el motor, porque la compré con el motor roto. En fin, este coche es muy conocido por dar problemas de filtro de partículas o de turbo. De turbo, pues obviamente eso dan todos los coches, porque un turbo no es infinito. Este coche tiene ya 300.000 kilómetros. Y pues, obviamente no sé si será el turbo original, pero un turbo, bueno, debería durar unos 250.000 kilómetros más o menos en buenas condiciones. No digamos que en 250.000 kilómetros va a ser óptimo, pero bueno, debería más o menos durar eso. Este coche tiene 300.000 kilómetros, el turbo tiene una holgura que no vean. A veces me sopla, me hace unos ruidos raros, me hace unos fallos. Y pues nada, vamos a ver cómo cambiarlo. No es una cosa así muy complicada, pero bueno, sí lleva su tiempo y hay algunos detallitos que vamos a ver en este vídeo para hacer el trabajo un poco más sencillo. La verdad es que tiene el espacio suficiente el coche para poder hacerlo, solo hay que sacar algunas cosas del medio. Así que sin más, vamos allá. Bueno, no sé qué pasó con el audio de este clip, pero básicamente lo que les decía es que les voy a mostrar cómo hace un ruido el turbo. Se escucha clarito que viene de aquí el triqui, triqui. Como si estuviera chocando un álabe contra los otros álabes del turbo. Vamos a apagarlo, escuchar cómo suena cuando lo apago. Se escucha el cuando para. Qué locura. Pues vamos a desarmarlo. Vamos a sacarlo y lo vamos a cambiar. Para sacar este turbo no es tan complicado. Tenemos que sacar esta caja del filtro del aire, o este tubo de aquí, para tener todo este espacio aquí habilitado. Sacamos la batería y el soporte de la batería y ya tenemos ese espacio por allá atrás habilitado, y ya con eso es suficiente. Ni siquiera tenemos que levantar el coche, porque por debajo no tenemos que ir. Ya todos los tornillos del escape los podemos soltar desde aquí arriba, los del engrase, los de la refrigeración, porque va refrigerado por agua este turbo. Así que todo eso lo podemos cambiar desde aquí arriba. Así que vamos allá. Primero que nada, esto y aquello para tener espacio. Bueno, mira esa holgura que tiene eso ahí. Dímelo. ¡Hola! Vamos a la gasolinera. Vale. Oh, ¿vas a echar gasolina? Bueno, mirad la holgura que tiene eso allí. Es una locura, ¿eh? Mirar. Por eso sonaba, por eso daba problemas. Aunque igual cargaba, pero a veces daba problemas y hacía mucho ruido y echaba un poco de humo a veces, porque todo este aceite que está aquí lo estaba echando por ahí, por el sello para acá afuera. Qué locura. Bueno, ya tenemos básicamente todo de alrededor fuera. Lo que nos queda quitar, como dije antes, la tubería de engrase de aquí arriba. Ya la de desengrase la quité, que es la que va hacia allá abajo. La quito por aquí. Ya quité todo esto de alrededor. Quité el sensor este para que no me estorbara aquí el cable y tener suficientemente espacio. Y ahora lo que voy a hacer es soltar este engrase y las tuberías de agua directamente las voy a soltar desde aquí y luego las cambio desde este turbo al otro afuera, que es mucho más fácil para meter la llave y todo eso. Entonces vamos a soltar las tuberías de agua aquí de estas abrazaderas, soltamos este tubo de aceite y los 3 tornillos que sujetan el turbo de aquí abajo y ya lo sacamos por fuera. Bueno, y así es como ya entonces tenemos nuestro turbo afuera y comprobamos aquí que efectivamente, si vemos los álabes del turbo o las hélices, por así decirlo, mirad cómo están todas comidas de golpear contra la carcasa, así. Pam, 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 pam. De hecho, debe faltar algún trocito por ahí que debe estar. Mira cómo giraba, ¿eh? El coche funcionaba perfectamente todavía, solo hacía mucho ruido el turbo, lo que decía antes, y echaba un poco de humo. Pero, o sea, la verdad es que, claro, esto está horrible, no, lo siguiente. Entonces, nada, vamos a esperar que llegue el otro turbo y procedemos a montarlo. Ahora lo que voy a hacer es pasarle un cepillo de alambre allí. Vamos a echarle un poco de limpiaferrón aquí, limpiar toda la zona, dejar ya todo limpiecito y dejar todo preparado para cuando llegue el turbo nuevo, pues montarlo ya aquí. Y no me evito, vamos a ver la diferencia
entre la holgura de uno y del otro, pero ya lo podemos ver aquí básicamente. Qué locura, claro. Nada, cero holgura. Mira, y esto no lo podemos ver, pero para nada. En cambio este, cuidadito. Locura. Bueno, y básicamente después de pasarle los espárragos y las tuberías de agua, ya tenemos todo preparado para volver a poner el turbo adentro del coche. Así que nada, vamos a verlo. Bueno, y con el turbo ya en el sitio, ahora es cuestión de apretar los tornillos, poner primero la chapa aquí anticalórica, luego poner el tubo el escape y todo lo demás. Así que vamos a ¡ya! Bueno, lo primero que vamos a hacer es, antes de arrancarlo, luego hacer un borrado de fallos completo. Ahora que tenemos todo instalado, todo listo, hacemos un borrado de fallos y así arrancamos en fresco básicamente. Así que entramos por aquí en escanear, buscamos Suzuki, leemos los códigos de avería que tenemos aquí y vamos a borrarlos todos, hacemos un reseteo y luego arrancamos a ver si vuelve alguno de estos códigos otra vez. Bueno, la memoria de avería es en el momento 0, todo borrado, así que nada, vamos con el primer arranque. Vale, todo y vamos a comprobar que no nos pierda nada. Ya no será ni sonidos raros. Podemos ver que la válvula está funcionando porque este pistón se ha retraído por completo y está apoyado sobre el freno este que está aquí. Antes esto estaba abierto del todo y había un agujero aquí entre esta chapa y este tornillo. Ahora cuando está aquí, ¡pac!, tira del todo y está listo para arrancar. Aquí es donde daría más presión básicamente, y después lo que hace él es bajar esto para liberar la presión. Bueno, acabo de llegar a casa después de hacer un viaje que no cuadré que fueran 400 kilómetros exactos, pero fue una locura. Me fui a Resurrection de Viveiro, fui por allí a Parqueta, no sé qué, bla, bla, y llegué aquí a mi casa 400 kilómetros exactos después de cambiar el turbo. Y el turbo, guay, perfecto, el coche ahora va perfecto, no falla absolutamente nada, no saltó ningún fallo en todos estos 400 kilómetros, le di caña y va genial. Luego había una cosa que el coche no me había traído, la chapa anticalórica que va por aquí recubriendo esto. Conseguí una chapa de Volvo que tenía por ahí tirada y dije, bueno, vamos a hacerle algo aquí porque es mejor algo que nada y así no se me cortan las mangueritas ni los cables. Y bueno, la verdad es que quedó así algo curioso, ya la chapa está puesta, por lo menos evita el calor y yo creo que no se ve tan mal. Bueno chicos, y después de disfrutarme las vacaciones del verano con la Gran Vitara, nos vinimos a la playa, hicimos más de 1000 kilómetros con el turbo nuevo y todo genial. Bueno chicos, eso fue todo por el vídeo de hoy. Espero que si les ha servido de ayuda, si les ha gustado, lo que sea, me dejen un comentario por allá abajo, un like. Y ya saben, si les ha gustado este contenido, suscríbanse por allí, porque siempre estamos subiendo vídeos de Gran Vitara, todo lo que le pasa a mi Gran Vitara. Evidentemente, en el momento que la arregle, trataré de hacer un vídeo. Así que si tienes alguna duda o algo, dices, oye, mira, yo quiero que cuando hagas un vídeo acerca de esto me digas cómo hiciste esto o cualquier cosa, pues déjala por allá abajo en los comentarios. Ya lo saben. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!